De Olimpia nos llama muchísimo la atención la portada del libro, súper elegante, en negro y en dorado, y vamos a poner en situación a todos los que nos acompañan aquí en la Feria del Libro de Murcia en este 2022 de lo que trae este libro Olimpia y ponernos también en situación y en contexto histórico. Macedonia, año 557 a.C., la joven princesa de Epiro, Mirtale, se instala en el palacio de Pela tras su matrimonio con Filipo, y ahí empieza todo. Hoy nos acompañan, como ustedes ven, Laura Mas, periodista y escritora. En 2020 publicó su primera novela, La maestra de Sócrates, por la que estuvo nominada además en la categoría Mejor Autor Nobel en los premios de literatura histórica Is Libris. Laura, lo dicho, muchísimas gracias por acompañarnos y coméntanos un poco de dónde surge esta Olimpia. Bueno, antes que nada, muchas gracias, María José, por haber leído mi novela, por querer presentarla en esta maravillosa Feria del Libro de Murcia. Para mí es un honor participar en esta edición, así que también agradecer desde aquí a toda la organización que ha querido contar conmigo para la programación de este año. Dicho esto, Olimpia llegó a mí por casualidad. Realmente venía de novelar la vida de otra mujer poderosa de la antigua Grecia, como fue Diotima de Mantinea, la maestra de Sócrates. Y bueno, no me he alejado demasiado. La maestra de Sócrates transcurre en el siglo V a.C. Aquí nos situamos en la antigua Macedonia, siglo IV a.C. Y de nuevo me encontré con una mujer que había sido totalmente silenciada, ¿no? Ese paso del tiempo no le ha dado el espacio que merecía. Nos encontramos a coetáneos de Olimpia que la denostaron. Ella fue tachada de mujer muy maliciosa, hechicera, sibilina, por el simple hecho de tener ambición y de trabajar sin descanso hasta su último aliento para perpetuar y mantener su dinastía, ¿no? Su mayor cometido a lo largo de toda su vida, incluso después de la muerte de su hijo Alejandro Magno, veremos que será alzar esa dinastía a la gloria. Primero lo consigue con Alejandro, cuando logra que éste acceda al poder, a ese trono de Macedonia, que para los que no lo sepan, Macedonia en esa época acabó siendo la principal potencia de la antigua Grecia, y ahí tuvo mucho que ver el padre de Alejandro Magno, Filipo de Macedonia. Así que Olimpia estuvo muy detrás de ese acceso al trono de su hijo Alejandro, pero luego con la muerte de este en el 323 a.C. En Babilonia, en extrañas circunstancias, por cierto, ella no desfallece, y después del duro golpe que supuso la pérdida de su hijo tan querido, bueno, tuvo la vista puesta en su nieto, en el hijo que llevaba en el vientre una esposa de Alejandro, Roxana, y siguió luchando. No concluyo la novela con la muerte de Olimpia, sino que finaliza con esa muerte de Alejandro, y veremos, porque el final es bastante abierto y podría dar incluso para una segunda parte. Imagino que escribir una novela histórica no debe ser fácil y que a lo largo de todo el proceso te encontrarás con muchísimas dificultades. Sí, efectivamente. Yo, que vaya por delante que no soy historiadora, me licencié en periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona, pero desde hace muchísimo tiempo me interesa la antigua Grecia, también la antigua Roma, pero bueno, la vida me está llevando por la antigua Grecia. Ya veremos qué pasa, que tampoco estoy tan segura de seguir siempre por esta época, pero la verdad es que me apasiona. Y creo que mi perfil y mi vocación periodística también hace que disfrute mucho de todo el proceso de documentación previo a la escritura. Pues lo paso francamente bien descubriendo biografías, ensayos, novelas inspiradoras para mí, y todo eso, bueno, hace que tenga que filtrar mucho qué información utilizo y cuál desecho. Esto yo creo que es fundamental para un escritor. También a lo largo del proceso de corrección de un libro está muy bien descartar lo que tal vez sobre.
Ya veis que no escribo tampoco novelas históricas al uso, sino que no son demasiado extensas, pero disfruto de este arduo proceso de documentación que lógicamente es largo y laborioso por el hecho de tener, de querer garantizarse la certeza, ¿no?, de lo que está contando de la mejor manera, encontrando siempre el equilibrio entre ficción y realidad. En ese arduo proceso de documentación, como bien decías, ¿te has encontrado con algún dato histórico que has dicho que te haya sorprendido, ¿no?, para bien o para mal? Me han sorprendido muchísimas cosas. Para empezar, llamó mucho mi atención que Olimpia, esta madre de Alejandro Magno, tenía serpientes domesticadas y tenían una simbología claramente religiosa. El propio Zeus, dios de los dioses, representaba se representaba a través de las serpientes, entre otros muchos animales y elementos. Y hablando de Zeus, Olimpia, desde muy pronto, y este es un testimonio que yo conocí a través de Plutarco, me llamó mucho la atención que ella tuvo un sueño premonitorio que le hizo ver o tener la certeza de que Alejandro Magno no iba a ser hijo de Filipo, de su esposo, rey de Macedonia, sino que iba a ser hijo de Zeus, ese dios de los dioses y de todos los mortales. Así que Olimpia creció con esa convicción absoluta, ¿no?, y ferviente de que su hijo era semidivino, rozaba ese Olimpo de los dioses. Y le acabó confesando, antes de la partida de Alejandro a la conquista del Imperio Persa, le acabó confesando ese origen divino. Así que hay muchísimos elementos que llamaron especialmente mi atención. Te hago estas dos pinceladas, pero serían inacabables, y es lo que humildemente he querido mostrar también en esta novela. Laura, sabemos que tienes otros proyectos entre manos. ¿Para ti es complicado novelar la historia? Porque, claro, al final no es un libro de historia y además, la verdad, es que yo te lo agradezco, ¿no?, porque no te excedes en fechas ni en datos, pero igual si hay personas que leen libros de historia y que dicen, no sé si te concedes muchas licencias. Bueno, antes hablaba, para mí es importante encontrar un equilibrio. Navegas siempre por dos mares, ¿no? Estás fluyendo, buscando ser, por un lado, rigurosa. Por supuesto, menciono, pues si sucede una batalla, tiene que ser el año de la batalla, el lugar que indica la historia, etcétera, etcétera. Pero, por supuesto, la ficción, en este caso la ficción del género histórico, también te permite crear personajes de la nada. Aparecen personajes como Alexis, que es ficticio, no existió, pero que a ti te dan juego como autora bueno, rema a favor un personaje ficticio de estas características a favor del argumento del libro, ¿no? Y yo creo que una también tiene que ser generosa con los lectores y las lectoras y darles un poco de sustancia. No se lo conocieron amantes a Olimpia, pero yo tuve el convencimiento de que pudo haber tenido algún amante, especialmente con tras la muerte de su esposo Filipo, ¿no? Siendo una mujer tan poderosa con tantas agallas, me cuesta imaginar que no espabiló pronto para desatar su amor, ¿no? Pero como te digo, yo creo que el rigor histórico también es importante, y la mayoría de datos que aparecen en este libro concretamente le sucedieron a Olimpia. Está dividido en dos partes el libro. La primera arranca con la unión de Olimpia y Filipo en un matrimonio concertado, que da grandes beneficios tanto a Macedonia como a Epiro, que es la región de la que proviene Olimpia, vecina. Debo decir que Olimpia fue reina, pero principalmente ya venía de una familia monárquica, ya fue princesa de Epiro, hija de reyes, esposa de un rey y luego madre de un rey, con lo cual vemos sangre azul por todas partes, ¿no? Esta primera parte concluye con la partida de su hijo Alejandro Magno hacia la conquista del Imperio Persa, y toda la segunda parte del libro veremos incluso una relación fuerte epistolar entre madre e hijo, entre Olimpia y Alejandro, porque nunca más se volvieron a ver. Desde que este se fue
fue hacia Asia, lamentablemente, y ella lo llevó francamente mal, no volvió a ver a su hijo y no pudo despedirse en condiciones, por supuesto. Le comunicaron su muerte y ahí es cuando concluye el libro. Dicho esto, tanto la correspondencia con Alejandro, esto pasó, la mayoría de datos realmente sucedieron. Lógicamente, luego está tu imaginación para elucubrar y ir urdiendo también, en cierto modo, pues cómo van los diálogos. Tú vas forjando el carácter de cada uno de los personajes en función de los elementos de los que te vas nutriendo en la propia documentación del libro. Y ahora que hablabas del carácter de los personajes, Olimpia tiene un carácter muy peculiar. Ella es una mujer fuerte, ¿no? Quizá también por su condición de extranjera. Una mujer enigmática, ya has contado lo de las serpientes. Bueno, pues yo no sé si es una mujer que levanta pasiones o no, pero lo que podemos decir es que a pesar de esa fortaleza que desprende el personaje, que se ve envuelta en tantas dificultades, también es una mujer, y eso me ha sorprendido en el libro, que sufre, ¿no?, la marcha de su hijo, sobre todo en esa segunda parte. Sí, en la segunda parte del libro vemos a una Olimpia más rota, desgastada, devastada con la partida de su hijo Alejandro, porque es curioso, ella misma sufre sus propias contradicciones. Por un lado desea la gloria de Alejandro, comparándola a la del legendario Aquiles, que para Alejandro a lo largo de toda su vida fue un claro referente, un ejemplo a seguir, pero a la vez ella siente que el lugar de Alejandro está en Macedonia, en esa primera potencia de Grecia, que él abandona poco después de acceder al trono, con lo cual su reino queda a la suerte de Antípatro, que es un general de confianza de Alejandro, para desgracia de Olimpia, porque veremos que Antípatro es el gran antagonista de esta novela y el gran enemigo y rival de Olimpia. Eso incluso hace que ella se llegue a exiliar voluntariamente a su región natal, a Epiro, concretamente a Dodona, y en definitiva, yo he querido mostrar las luces, pero también las sombras de esta mujer. Por supuesto, fue una mujer poderosa, fuerte, valiente, adelantada a su tiempo. Consiguió meterse en el terreno político en una época en la que las mujeres no tenían ni voz ni voto, estaban completamente limitadas al ámbito doméstico. Ella, como reina de Macedonia, sobre todo sus labores principales estaban en la coordinación del telar, por ejemplo, hablaba con sus doncellas, pero como digo, no tenía acceso a esas decisiones políticas y ella lo llevó francamente mal, pero gracias al reinado de su hijo y a la confianza absoluta que ambos tenían, a esa relación tan estrecha, pues utilizó a Alejandro como vehículo para tomar también decisiones políticas a través de consejos y un buen asesoramiento. Ya te digo, personaje muy complejo y que no siempre incluso puede resultarnos agradable. Incluso a veces toma decisiones que a nosotras nos pueden sorprender, pero también debo recalcar que era una época muy salvaje, la gente era muy bárbara. De hecho, a los macedonios, los griegos los llamaban bárbaros, por sus modales tan rudos, ¿no?, por su manera de proceder. Y Olimpia no era ninguna excepción, era una mujer que tuvo que luchar hasta el final de su vida y estuvo dispuesta a todo, sin ningún tipo de límites, para que no la pisaran. Iba tu vida en juego incluso, porque Olimpia fue la quinta esposa de Filipo. Llegó a una corte siendo extranjera, pero rivalizando con otras 4 mujeres cuyos hijos también querían que accediesen al trono, los hijos varones, ¿no? Entonces hay mucha intriga palaciega en ese aspecto y Olimpia también las decisiones que tomó siempre las hizo para protegerse. ¿Por qué crees que faltan tantos referentes femeninos en la literatura? Porque bueno, en tu primer libro también está protagonizado por una mujer, en este segundo también. Es importante, ¿no?, visibilizar el papel que la mujer ha tenido a lo largo de la historia. Sí, yo creo que en ese aspecto queda todavía mucho por recorrer, ya lo sabemos, María José. No es fácil. Yo creo que es necesario rescatar a mujeres del olvido, pero si me paro a pensar, yo misma, como apasionada de la historia, empiezo a leer ensayos sobre un periodo histórico determinado, o empiezo a profundizar y me encuentro con miles de mujeres que merecerían un libro. Eurídice, sin ir más lejos, cuando estaba en el
propio proceso de escritura de este libro, Eurídice, la madre de Filipo, suegra de Olimpia, también merecería una novela porque fue otra mujer claramente poderosa y muy adelantada a su época. Entonces, yo en mis límites de actuación creo que está bien contribuir con ese granito de arena y rescatar del olvido a mujeres como Olimpia o como Diotima, la maestra de Sócrates, para hacer un poco de justicia histórica, porque ya sabemos además que la historia la han escrito los hombres y lamentablemente para un hombre en aquella época, sobre todo en la que las mujeres carecían prácticamente de derechos, pues para un hombre era inconcebible que una mujer se atreviese a hablar, a pensar, a decir la suya, ¿no? Incluso a rebelarse, ¿no? ante su situación tan limitante. Yo creo que nuestro refranero también, ¿no? Es muy sabio. Detrás de un gran hombre siempre hay una gran mujer y es un ejemplo, ¿no? O una gran madre en este caso, porque qué duda cabe que la historia de Alejandro Magno no hubiera sido la misma si no hubiera tenido a Olimpia detrás. Completamente. Y Olimpia no solo estuvo detrás del acceso al trono de su hijo Alejandro Magno, sino que fue quien fraguó también ese carácter carismático de gran líder. Alejandro no solo fue un enorme conquistador, partió hacia la conquista del Imperio Persa con un ejército, el ejército griego, muchísimo menor al de sus rivales, alcanzando la gloria, pero como digo, fue un líder nato, ¿no? Supo llevar a los pueblos que conquistaba a su propio terreno, supo incluso ver las virtudes de pueblos remotos, de ciudades tan magníficas como Babilonia, que estableció como su residencia durante toda ese largo periplo, ¿no? Y supo valorar mucho a la gente que conquistaba, con lo cual los propios seres conquistados aplaudían a Alejandro. Alejandro fue recibido, por ejemplo, en Egipto como gran faraón, ¿no? El gran libertador. Y lo imaginas y te parece asombroso, ¿no? Y como digo, detrás de esa personalidad arrolladora estuvo Olimpia. Además, me pareció muy interesante documentándome acerca de también las costumbres de la época, descubrí que las mujeres estaban a cargo de la educación de sus hijos hasta que iniciaban la formación militar, con lo cual Olimpia pudo elegir los tutores que tenía Alejandro, le inculcó valores muy encomiables. Alejandro era un gran lector, su referente era la Ilíada de Homero, por ejemplo, ¿no? Entonces, bueno, pues tenemos a esa madre devota que no solo quiere la gloria para su hijo, sino que también le transmite esa sensibilidad. Yo creo que Alejandro fue un hombre guerrero, un gran guerrero, pero también una persona muy sensible. Así que detrás de un hombre hay una gran mujer, por supuesto. Sin duda, sin duda. Bueno, ya en este punto decir que Olimpia no es un libro histórico. Se agradece que no tenga 300 páginas, Laura. Las tiene. No lo parece, pero tiene 336. Pues es súper fácil de leer, de verdad, porque no tiene datos así increíbles. Y luego comenté en casa, ¿no?, que estaba leyendo un libro sobre Olimpia y claro, me miraron así como y yo, tienes que explicar, la madre de Alejandro Magno. ¿Te estás leyendo un libro sobre Alejandro Magno? Digo, no, sobre su madre. Y además la palabra, ¿no? Es que ella ejerce de madre todo el tiempo, a pesar de que tiene que tomar decisiones durísimas, pero las sufre como madre. Y también creo que es una figura. Yo sé que la palabra empoderada no es una palabra que a mí me guste mucho, pero no, ella es una mujer, para la época tan dura que le toca vivir, se podría decir que es una mujer empoderada también porque, bueno, pues pertenece a una clase social que le puede permitir, en cierta forma, comportarse como se comporta. Efectivamente, sí, Olimpia fue una mujer muy fuerte, obviamente cayó muchas veces, vivió muchas desgracias y yo creo que fue una mujer que a pesar de tener a su lado doncellas, mujeres de mucha confianza como Lánice, que fue nodriza de Alejandro Magno, pues se encontró muy sola, sobre todo en esa segunda parte del libro que hemos comentado, esa soledad, esa sensación de fracaso. Olimpia la vive mucho y yo la quise manifestar así. Para mí nunca yo no concibo la dulcificación de un personaje para que la gente tenga mejor idea de ella. Es decir, yo quiero rescatar del olvido a esta mujer, pero mostrando todos los matices que la componen, ¿no? Y
creo que también está bien no hacer ningún juicio de valor, que sean los propios lectores y lectoras quienes lleguen a la conclusión de lo que a su modo de ver fue Olimpia, ¿no? Como digo, una mujer con muchísimas aristas y nada fácil de entender, que ella misma se iba contradiciendo. Pero dicho esto, yo creo que logró su cometido con creces, a pesar de que su vida no acabó del todo bien, y yo voy mostrando esas subidas y bajadas también emocionales que implican los éxitos pero también los fracasos de ella. Oye, esa obsesión que tenía con las serpientes me da mucho la atención porque no lo conocía y bueno, no sé si era muy común en la época, si era como un animal fetiche o místico, no sé. Bueno, es que la serpiente era un animal divino, pero generaba el rechazo de muchas personas, como era normal. A mí me sorprendió mucho el descubrir que Olimpia incluso yacía con sus propias serpientes. Hay un capítulo concretamente en el libro en el que juego con eso, y el mundo onírico incluso, la ambigüedad, ¿no? Pero lo que sí que nos demuestran esos testimonios antiguos es que Olimpia tenía serpientes domésticas y tenía muy buena relación con ellas. A mí me costaba poco imaginarla incluso hablando con esas serpientes que para ellas eran divinas. Me aprovecho este punto para decir que esa antigua Grecia era muy devota, la religión estaba presente en el día a día de los griegos y las griegas, era politeísta la religión, tenía prácticamente dioses para todo, y Olimpia no era una excepción. Es más, Olimpia era muy, muy religiosa, y se dice que llegó a ser sacerdotisa de varios templos. Así como las mujeres no tenían margen de maniobra en el terreno político, en la antigua Macedonia, reinas como Eurídice, madre de Filipo, y luego Olimpia pudieron acceder a la religión con todo el poder que eso implicaba, ¿no? Porque su condición de sacerdotisa, por ejemplo, le permitió hacer donaciones a su pueblo, así que Olimpia tenía también ese espíritu solidario, ¿no? Para ayudar a su gente en una época que, por supuesto, también Macedonia llegó a ser la principal potencia de la antigua Grecia, pero como os podréis imaginar, los ciudadanos no tenían una vida nada fácil. Laura, sin hacer spoiler, ¿no? Como dicen ahora los más jóvenes, en el libro sí que hay un punto de inflexión, ¿no? Ese que cambia totalmente la historia. Sí, el punto de inflexión, a mi modo de ver, lo veo bueno, de hecho lo tengo clarísimo, y es cuando se produce la muerte de Filipo, que no murió por causas naturales, este rey de Macedonia, es esposo de Olimpia, sino que fue asesinado. Fue asesinado por uno de sus guardaespaldas, de hecho, pero siempre hubo muchas dudas respecto a esa muerte. Muchos dicen que pudo haber estado orquestada. Entonces, lo que está claro es que a partir del deceso, ¿no?, de Filipo, Alejandro Magno puede acceder al poder, y eso también le libera mucho a Olimpia, a esa Olimpia atada de pies y manos, que con un esposo, además, Filipo no solo no la dejaba acceder al ámbito político, sino que debo decir que su relación se desgastó muy pronto. Precisamente las serpientes fueron uno de los grandes motivos que creó una grieta irreparable muy pronto, poco después de unirse en matrimonio Filipo y Olimpia. Entonces, Olimpia con la muerte... ¿Por qué? Porque a Filipo no le gustaban. No, lo asociaba a lo sibilino, a lo malicioso, a lo oscuro, ¿no? A esa magia oscura, podríamos decir. Entonces no se fiaba de Olimpia. No era una mujer dulce o sumisa como podían ser el prototipo de mujer griega. Era así, era sumisa, accedía, bueno, vivía por y para dar contentar a los hombres, y una mujer nacía para concebir hijos y garantizar la descendencia, poco más, a poco más podía aspirar una mujer. Entonces entiendo que Olimpia, con esas ganas de prosperar, ¿no?, de conseguir sus objetivos a través de su hijo Alejandro Magno, pues no le gustase nada a Filipo, y ya te digo, las serpientes a él le causaron mucho rechazo. Pero bueno, dicho esto, el punto de inflexión, repito, la muerte de Filipo, porque además a partir de entonces Olimpia se siente más libre para actuar y por fin
cree que todo tiene un sentido, ¿no? Que todo aquello por lo que había luchado, que era porque su hijo accediese al trono de Macedonia, pues ya se había cumplido ese sueño. Bueno, pues me gustaría comentar también, ¿no?, para todos los que nos están viendo en directo a través del canal de YouTube y todas las personas que nos acompañan aquí esta tarde, que personalmente la lectura me ha resultado muy ágil, muy amena, que además sí que es cierto que nos muestra esas luces, esas sombras de Olimpia, la relación de esa madre, esa hija, y sobre todo nos transporta o nos pone en contexto con esa sociedad tan dura que se vivía, con esos roles tan marcados que se vivía en Grecia en ese siglo IV antes de Cristo, si no me equivoco. Laura, antes de dar paso a los ruegos, las preguntas, si alguien quiere comentarnos algo, si se han leído el libro, me gustaría que nos hablases de tus próximos proyectos, si ya tienes en mente otra mujer. Mira, ahora estoy disfrutando de las mieles de la publicación de Olimpia, lleva justo un mes publicada, con lo cual ahora estoy muy centrada en la promoción del libro y mi energía está en ese foco, ¿no? Pero sí que es verdad que lógicamente pues ya vas valorando algunas opciones, vas fraguando ideas, no sé hacia dónde voy a ir, de momento no lo tengo tan claro. No tengo tan claro tampoco que me centre en otra mujer, no, porque no quiero encasillarme. Y como autora me apetece enfrentarme a nuevos retos, ¿no? Incluso me he planteado escribir una novela coral o ponerme en el punto de vista de un hombre, siendo mujer yo, pero me parece interesante también, ¿por qué no? Entonces, eso no quita que dentro de unos años pues pueda volver, por supuesto, a rescatar a otra mujer del olvido. Lo que no me imagino toda mi carrera solo escribiendo este tipo de libros. De hecho, el segundo ya ha sido muy casual. A mí me llegó Olimpia, Olimpia aterrizó a mi vida de manera forzosa. Te buscó ella a ti. Sí, más o menos. Y me ocurrió con el primer libro, porque yo no tenía para nada claro que iba a recorrer este sendero. Mi primera novela surgió a raíz de unas clases de filosofía a las que acudí en Barcelona, en la que mencionaron en una de esas clases de Refilón a Diotima de Mantinea. Y dentro de mí pensé, ¿cómo puede ser que una mujer a la que etiquetan como la maestra de Sócrates, que aparece en el propio banquete de Platón, cómo puede ser que no la conozca, que no sepa nada de ella? Y eso me generó la necesidad de novelar su vida. Me pasó lo mismo con Olimpia y estoy abierta a que la vida me siga sorprendiendo. Pero bueno, aprovecho la ocasión para decir que a mí me encanta escribir poesía y en lo que estoy trabajando mucho ahora es en un primer poemario que ojalá pueda ver la luz pronto. Seguro que sí. No sé si tenemos alguna pregunta, alguien que haya, no sé, leído el libro y que nos cuente cuál ha sido su experiencia. ¿Sí? ¿Te paso el micro? Sí, que no he escuchado bien. Gracias. Nada, te comentaba que podrían tener en común Diotima y Olimpia. Pues eso es muy buena pregunta, sí. Pues para empezar, yo creo que el contexto histórico las une, las separa un siglo de diferencia, pero está claro que, como comentaba, ¿no?, las mujeres no lo tuvieron nada fácil y tanto Diotima como Olimpia se atrevieron a ir un paso más allá. Mira, un punto común clarísimo que me viene a la cabeza es que Diotima era sacerdotisa y Olimpia también lo fue. Les unía el servir a los propios dioses. En el caso de Diotima, pues servía al dios Apolo. Olimpia tenía como referente a Dioniso, dios del vino, entre otras cosas. Eso también es interesante en esta novela, el cómo ella fluctúa, ¿no?, entre realidad y ficción, ese mundo onírico que también muchas veces se lo da a Dioniso. Pero yo creo, mujeres muy poderosas que hicieron mucho en sus respectivos campos. En el caso de Diotima, sin ir más lejos, fue la inspiradora del concepto de amor platónico, que dista mucho del amor platónico actual. No tiene nada que ver, pero os invito, si os interesa, a leer La maestra de Sócrates, mi primera novela, en la que desgrano a través de unas lecciones sobre el amor qué es ese amor platónico.
que para mí es maravilloso. Y dicho esto, mujer poderosa porque enseñó al propio Sócrates, y mujer poderosa Olimpia porque fue madre nada más y nada menos que de Alejandro Magno. También fue madre de una mujer espléndida, de Cleopatra, que veremos que acabará reinando en Epiro, en esa región natal de Olimpia, en la que, por cierto, las mujeres tenían mucha más libertad. De hecho, su hija Cleopatra pudo ejercer de reina, cosa que en Macedonia no ocurría. Es curioso cómo territorios vecinos pueden tener unas leyes tan distintas, ¿no? Pero bueno, tanto Diotima como Olimpia, yo creo que las unen muchas cosas, caracteres también muy complejos, y sobre todo valentía, creo. Valentía para enfrentarse a un mundo claramente masculino. Pues Laura, estarás firmando el libro aquí en la Feria del Libro de Murcia a las 7 de la tarde, aunque bueno, si ya los que están aquí quieren llevarse su libro firmado, pues tenemos también unos minutos en este pabellón principal para que podáis firmar los ejemplares y charlar tranquilamente sin la presión de las cámaras con la autora. Muchísimas gracias a todos, gracias Laura. Disfruten ustedes de Olimpia. Yo, como ya me lo he leído, esperaré con paciencia ese poemario que también será seguro estupendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, María José, por todo. Gracias por toda vuestra atención. Veo que está llegando gente, lo cual me maravilla. Yo estoy, por supuesto, ahora para hablar con vosotros y vosotras, para firmaros ejemplares con mucha ilusión, si os interesa leer Olimpia. Y como has comentado, a las 7 nos vemos en la Caseta de la Verdad. Y nada, que gracias de nuevo por todo y por invitarme a esta feria. Bienvenida a Murcia, que disfrutes. Olimpia, que está basada en la vida de la madre de Alejandro Magno, y lamentablemente estábamos acabando cuando estabais llegando, pero bueno, yo estoy aquí en la feria toda esta tarde por si os puede interesar. Muchas gracias, ¿eh?